Vamos a orar esta mañana para empezar la palabra. Señor, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por un año en que tú nos has permitido llegar con tu palabra por todas partes, Señor. Gracias por cada actividad desarrollada este año por Casa Josué, a través de las coinonías, de los retiros, a través de los estudios y los diferentes servicios de las diferentes, Señor, asambleas. Gracias porque, Señor, ha sido un año de cumplir con el mandato que tú nos has dado, pero también es un reto hacia el nuevo año, a seguir adelante y crecer aún más en la proclamación de esa verdad preciosa y como Juan el Bautista, Señor, anunciar y preparar el camino de tu venida. Gracias esta mañana por tu misericordia y tu bondad. Yo bendigo a cada siervo en este ministerio. Bendigo, Señor, a mis hermanos Pulido, a mis hermanos Macís y a todos aquellos que trabajan de una u otra manera para hacer posible que este ministerio cada día se desarrolle. Gracias, Señor, por los corazones de misericordia y bondad que tú has puesto en medio de esta congregación, y gracias por las oportunidades que tú nos das para poder servirte de todo corazón. Bendice, Señor, esta nueva oportunidad, este 2013, que sea un año de más expansión. Bendice esa casa de retiro Siquem, Señor, que sea verdaderamente un lugar de encuentro para muchas personas que no te conocen, Señor, que lleguen y puedan tener un contacto, puedan tener un frente a frente contigo y tu misericordia. Bendecimos desde ya ese ministerio, Señor, y bendecimos todos aquellos que lo han ido haciendo posible de una u otra manera. Gracias, bendito Señor, y bendice tu palabra esta mañana y háblanos, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Perdóneme que me tomé esos minutos, pero tenía necesidad de decírselo. Toda la vida nos andamos golpeando. ¿Cuántos saben eso? Por eso tienen mucho trabajo los hermanos doctores, ¿verdad? O sea, de una u otra manera nos golpeamos. A veces se levanta usted, pega el codazo ahí, cualquier cosa. Pero igualmente en la parte emocional, en la parte de personalidad, también nos lastimamos. Y déjenme decirles, a eso es aún más frecuente en el hogar. O sea, continuamente hay fricciones, hay desavenencias, hay disgustos. O sea, no vamos a decir que porque somos cristianos ya nos salieron alitas y yo no le molesto a nadie a veces. Estamos claros de una realidad. Pero ese tipo de situaciones también generan la necesidad del tema de lo que vamos a hablar hoy, y se llama el perdón. Cuando hablo del perdón, prácticamente es la medicina que Dios nos ha dado para todos esos golpes. Yo creo que todos en la casa tienen por ahí algún balsámico, alguna cosa para un golpe. Ayer mi esposa se lastimó un dedo ahí y así andamos siempre. Igualmente, en la parte emocional, recuérdese que todos somos personas en construcción. O sea, Pablo decía, no lo he alcanzado, no he llegado, pero prosigo. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento de Dios, y en ese proceso es normal y es natural que muchas veces lastimamos y somos lastimados. Pero lo importante es aprender a hacer del perdón una parte de nuestra vida diaria. Y yo quiero mostrar en la palabra cómo el Señor le pone precisamente esa característica de un ejercicio diario, todos los días. Parecería feo decirlo así. Mire, usted tiene que pedir perdón todos los días. Parecería raro. Pero ahí vamos a ver que la palabra nos enseña eso. Igualmente, tenemos que perdonar muchas veces. Claro, hay diferentes tamaños de perdones y de requerimientos, y por eso es que, siendo un tema tan humano, recuérdese que la Biblia es el manual del constructor. O sea, el que nos hizo fue el que escribió la Biblia. Como consecuencia, ahí es donde nos enseña de cada detalle de nuestras vidas para ser cada día mejores y más de conformidad con su voluntad. Y el perdón es parte de ese ejercicio diario
en nuestra vida, como el orar, como el meditar en la palabra, como muchas otras cuestiones que nos enseña. El perdón viene a ser un elemento de nuestro vivir diariamente para mantener nuestro corazón limpio delante de Dios. Y ahí va a ver usted la importancia de esto. Ahora, es interesante ir al diccionario y ver qué significa la palabra perdón. O sea, muy interesante. Hay dos palabras latinas, una es per y la otra es donare. La junta de esas dos significa perdón. La palabra per quiere decir pasar encima de algo o cruzar más allá de algo. Eso es lo que significa per. Pero la palabra donar significa dar algo, por eso ahí viene la palabra donación. Dar un regalo, dar un obsequio, algo que el otro no se ha ganado, por supuesto. Por eso es un obsequio. Como consecuencia, la palabra perdón, si la desmenuzamos etimológicamente, significa pasar encima de algo para otorgar un regalo. Eso quiere decir perdonar. Y mire qué maravilloso entender bajo esa perspectiva por qué es que la Biblia habla de que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque pasó encima de nuestra maldad, de nuestro pecado, pasó encima aún de nuestra ignorancia para otorgarnos algo que nosotros no merecíamos. Y fue su Hijo Jesucristo. Eso es perdón. Amén. Ahora, vamos a ver varios elementos de esto. Primero, en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí vamos a sacar un primer elemento, o sea, la necesidad del perdón. Punto 1. Y en el mismo versículo también vemos que Dios está dispuesto a perdonar. Eso es muy importante entenderlo. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo que quiero dejar en este punto de introducción es que Dios otorga perdón. Dios es el primero que nos enseña lo que es el perdón. Luego dice en Mateo 6:12, dentro de la estructura de la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña esto: y perdónanos nuestras deudas. O sea, está pidiendo perdón a Dios, pero hay un conector gramatical muy importante en esto, y es la expresión así como. Oiga esto: perdónanos así como nosotros también perdonamos a los que tenemos que perdonar. O sea, el segundo elemento que quiero que note es que el perdón es un acto condicional que depende de cuánto usted esté dispuesto a perdonar. O sea, en teología existe algo que se llaman pecados continuos. O sea, es lo que dice la Biblia. A veces no digo que se ore por ello. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que no ha perdonado, aunque toda la congregación nos pasemos el día entero orando a Dios que lo perdone a usted, la Biblia nos enseña que no lo van a perdonar. ¿Por qué? Porque dice, perdónanos así como. O sea, que la medida del perdón que Dios requiere en nuestra vida está en función del tamaño del perdón que Él nos ha otorgado. Por eso dice, así como nosotros perdonamos. Y otro elemento que es interesante del contexto donde se encuentra el versículo es que recuérdese que viene a través de una serie de peticiones a Dios del diario vivir. Danos el pan nuestro de cada día, guárdanos del mal, y entre todo ello viene el perdón. Por eso le digo que es parte integral de nuestra comunión con Dios, pero también es un arma terrible en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, el enemigo tiene la puerta abierta. Y ahí se lo voy a enseñar a través de varios aspectos que vamos a ver esta mañana. Marcos 11:25. Mire cómo la falta de perdón destruye la vida de oración. Oiga esto.
Está hablando Jesús. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y oiga otra vez, otro conector. ¿Para qué? Aquí hay una consecuencia. Usted perdone cuando esté orando. ¿Para qué? Oiga, para que vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y este versículo, hay un tipo de versículos que van remachando una misma verdad a continuación. Y aquí tenemos el ejemplo clásico, el 26. Aquí lo que retoma es lo que acaba de decir y lo vuelve a remarcar desde otro ángulo. Lea conmigo. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, déjeme decirle algo, mi amado. ¿Por qué le decía que esto es del tipo de pecado continuo? Porque mientras no perdonemos, no podemos ser perdonados. Y mientras no seamos perdonados, se corta la oración, se corta la comunión, se estorba la vida espiritual en cualquier fase. O sea, nótese cuán importante es el tema del perdón, porque esto es solo la introducción. ¿Quién es el primero que está dispuesto a perdonar? Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué nos manda Jesús? Que dentro de las necesidades primarias del pan, de la seguridad, etcétera, tiene que ir incluido el perdón. Y un perdón así como. Eso significa que es de la misma talla o calidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, bueno, pero es que yo no puedo perdonar como Dios perdona. Perdóneme. Si Él está diciendo que perdonemos así como, significa que sí podemos. ¿Es cierto o no es cierto? Y le digo, esto es muy importante porque la falta de perdón tiene muchas excusas. Es que usted no sabe lo que me hicieron, es que si a usted le hubieran hecho eso. O sea, hay mil de excusas. Es que mire, yo no siento en mi corazón perdonar. No es sentimiento tampoco, es una voluntad. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, el perdón viene a presentársenos como un elemento indispensable en nuestro caminar con Dios. No podemos caminar con Él si no perdonamos. Dice la palabra en Oseas, caminarán dos si no están de acuerdo. Usted sabe que eso es imposible. Imagínense que yo quiero ir para el Atlántico y Ángel quiere ir para el Pacífico, no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, no pueden caminar dos. Y aquí en este tema tiene que haber un perfecto acuerdo. Señor, yo necesito que me perdones, pero yo sé que estoy comprometido igualmente a perdonar de la misma manera yo. O sea que en este aspecto el perdón se vuelve de tipo vertical y horizontal. El perdón de Dios hacia mi vida y mi perdón hacia mis semejantes. Porque otro elemento que vamos a ir encontrando es que el perdón no está en función de que el otro también sea cristiano. Dice a los que nos han ofendido, no importa quién sea. Y eso es importante también para ver el alcance de lo que tiene el perdón. Ahora, quiero ver un pasaje que es muy interesante de una persona que tenía todas las excusas del mundo para no perdonar, hermano. Y se llamaba José. ¿Correcto? José es un personaje que vivió muchos años por la maldad de sus propios hermanos, encarcelado, vituperiado, amenazado. A ese le pasó de todo. Pero al final entendió un propósito de Dios en todo aquello. Y hay una enseñanza en lo que vamos a leer que es primordial para entender el perdón. Cuando José trajo a su familia a vivir a Egipto, usted conoce la historia en los capítulos finales de Génesis. Había una gran hambre, había empezado problema ya de comida, etcétera, y los trae a vivir con él. Los hermanos vivían llenos de miedo. ¿Por qué? Porque sabían que las debían. Amén. Sabían lo que le habían hecho a José. Y sabían que él lo sabía. Cuando muere Jacob, el primer pensamiento que viene a ellos es: hoy nos cobran la factura. Fíjense qué tremendo esto. Y tenían miedo e incluso llegan a mentirle. Mira, mi papá dijo que no nos fueras
a tomar en cuenta aquello. El papá nunca les dijo eso, pero tenían temor. Y viene José y les da una respuesta que tiene una tremenda enseñanza del perdón en nuestra vida. Dice en el verso 19, Génesis 50. Pero José le respondió: no temáis. Y aquí hay una frasecita que es fundamental para entender el perdón. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? ¿Sabe que cuando usted no perdona, usted se está poniendo en el lugar de Dios? ¿Quién es el único que tiene la potestad de perdonar y el único que no tiene nada atrás? Como decimos, no hay cola que le machuque. Dios. Cuando la persona no quiere perdonar, se está poniendo en el lugar de Dios. Y José lo entendía perfectamente. Dice: ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Y un elemento: vosotros pensáis hacerme mal. No era que José no sabía, no era que José no entendía. Claro que entendía perfectamente lo que le habían hecho. Y sabía que se lo habían hecho por envidia y por muchas cosas, que incluso lo habían querido matar. Recuérdense que fue accidental que lo vendieran y se deshicieran de él. Pero al principio lo que querían era matarlo. Ahora, sabe perfectamente que había una intencionalidad mala. Porque muchas veces pensamos también que vamos a perdonar, pero depende de qué. No, José sabía. Luego les dice: pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengáis miedo. El otro elemento es que podemos llegar a entender, y esto no es fácil manejarlo en la vida, hermano, que hay muchas circunstancias y cosas que nos pasan que lo que están haciendo es formando un mejor yo. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Mire, de veras, mire, hay cosas que pasan, a veces cosas tan intrascendentes, y uno va aprendiendo que ahí está la mano de Dios. Y José había entendido. Ellos pensaron hacerme mal, pero Dios lo que tenía era otro propósito totalmente distinto. Y aquí viene el fruto del perdón. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los confortó y les habló al corazón. El otro elemento del perdón es que el perdón restituye, el perdón da, el perdón no guarda. Miren, ustedes me quisieron hacer mal, vaya, los perdono pues y no les voy a volar la cabeza, pero ahí vayan a ver qué comen en el desierto. ¿No sería esa la actitud? O sea, el perdón restaura. Esta actitud de él nos enseña que el perdón, cuando realmente ha sido otorgado, trae un nivel de relación como que no hubiera pasado nada. Y hermano, esto es tan importante de entender, porque bajo esa estructura es nuestra relación con Dios. He echado vuestros pecados al mar y no me acordaré más de ellos, dice el Señor. ¿Quién acusará si Dios es el que justifica? O sea, uno de los principios del perdón de Dios es que verdaderamente hay borrón y cuenta nueva, hermano. ¿Cuántos entendemos eso? Y Dios no espera otra cosa de nosotros que ese tipo de perdón. Fíjense qué tremendo. Bueno, lo perdono, pero ni que se me ponga enfrente porque le echo el carro. ¿Será eso perdonar, hermano? Ah, no, mire, yo lo perdono, pero eso sí. Decía por ahí alguien: cuando me ensucian me lavan, pero ya no me dejan igual, decía. ¿Qué quiere decir ese tipo de expresiones, hermano? Quiere decir que realmente no hay perdón. Ese es el punto. Y claro, vamos a leer más adelante que hay algunos elementos del perdón que debemos ir entendiendo también. Colosenses 3, verso 13, tiene una expresión interesante. Dice: soportaos unos a otros. ¿Por qué dirá eso, hermano? Mire qué linda sería la iglesia donde nadie tiene problemas con nadie, ¿no cree usted? Mire, entre las familias, entre las parejas,
entre los hermanos. ¿Es cierto lo que estoy diciendo, no? O sea, es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que está en proceso, mi amado. Y por eso, fíjese la exhortación del apóstol: soportaos. Mire qué tremendo. Soportaos y oiga, y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. Que hubieran dejado ahí el versículo, pues estaríamos bien. Sí, hay que soportar, hay que perdonar, pero le añadieron una colita que está bien tremenda, hermano. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto estamos viendo eso, hermano? Si alguien pensaba, no, si yo perdono, no, dice de la manera de Cristo. ¿Será que Cristo te saque en cara? ¿Será que Cristo te perdona, pero ahí vas a ver? ¿Será así la cosa? O sea, de la manera, soportaos y perdonaos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Y aquí hay otro tema interesante. Dice, por ejemplo, a ver, cambiémosle un poquito: hermanos, oren por mí para que yo los soporte y los perdone. ¿De eso dice aquí? Porque muchas veces la gente pide oración por esto. ¿Es cierto? Ay, mire, hermano, ore por mí para que yo pueda perdonar. ¿Será cosa de oración, hermano? ¿O es cosa de decisión? Mire, el Nuevo Testamento está lleno, pero lleno de cosas que Dios nos dice que hagamos. ¿Y qué hemos hecho? Volverlas oración. Pedir que Dios haga lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Y esta es una de ellas. Esa es una de ellas. Y si no, salimos con aquella otra frasecita: que te perdone Dios, porque yo no puedo. Entonces, mire, hay tantas. Nuestro lenguaje es tan jocoso en ese tipo de aspectos, pero lo que hace realmente es alimentar falta de perdón en el corazón de la gente. Y le digo, ahí anda la gente años peleados, años que no le hablan a aquel, años, a veces entre hermanos. Yo conocí una par de hermanas que se dejaron de hablar como 10 años por un problema. Ahora, eso es falta de perdón. ¿Cómo podemos venir a la iglesia? ¿Cómo podemos cantar? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos bendecir si tenemos falta de perdón? Ya se dio cuenta el estorbo de esto. Y como le digo, vamos a ver más adelante, tiene otras consecuencias. Mateo 18, verso 21 y 22. Fíjese, como que Pedro sabía del problema, ¿no? Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Yo le perdonaré. Fíjese que es interesante lo que le pregunta. Como diciendo, le llevo la cuentecita y cuando llegue saco la espada y le vuelo la oreja. Igual que lo hizo con una vez Pedro. Amén. ¿Cuántas veces perdonaré? ¿Por qué? Porque es algo del diario vivir, hermano. Es algo que tenemos que aprender a bregar con el perdón y a pedir perdón también, porque a veces está la otra moneda. Hay gente que no, siempre la hace y nunca pide perdón. Veamos. Le añade una expresión que era muy interesante en el trasfondo judío, era aceptable, por eso ese número no se lo sacó de por ahí. Le dice hasta 7 veces. En la tradición rabínica se enseñaba a perdonar 7 veces. Por eso le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Hasta 7 veces, como diciendo, ¡oh, la chucha! 7 veces. Y viene el Señor y le contesta: no te digo 7, sino te digo 490 veces. Amén. 70 veces 7. ¿Por qué uso un múltiplo de 7? No me pregunten, los que les gusta numerología bíblica. La cosa es que le está diciendo casi, en otras palabras, debes perdonar siempre. Porque yo no creo que haya alguien que te ofenda 490 veces seguidas, pues. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. En otras palabras, el pobre Pedro tuvo que tirar la libretita, hermano. Ya llevaba listo 1, 2, 3, 4, 5 para irle apuntando cuántas. Y le dicen 490. Era la de no terminar. Lo que Jesús nos enseña es que por la misma imperfección humana
el perdón tiene que ser una práctica continua. A eso se refiere, decir, mire, este tipo es una figura retórica, no me recuerdo, hipérboles, donde lo que está haciendo es una exageración. Decirle 490 veces no quiere decir que usted va a sacar la libretita, ahora va a sacar ahí la agenda electrónica, va a decir, aquí le voy a llevar apuntadas, ¿cuántas? No, 490 significa perdónalo siempre. ¿Por qué? Porque si no hay límite del perdón, y el perdón es tan esencial que no puedo perder mi comunión con Dios, la puedo perder si no perdono, como consecuencia necesito hacerlo una práctica rutinaria de mi vida. ¿Me entiende el punto de esto? Mire, se lo voy a poner de otra forma. ¿Cuánto puede pasar una persona sin dormir? No sé cuántas han sido las pruebas, pero sé que alguien se puede volver loco si no lo dejan dormir. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para no dormir. Y espiritualmente no estamos hechos para no perdonar. Ya me entiende el punto de esto. Veamos otro pasaje. Lucas 17, verso 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Cualquiera pensaría, ay, si no se arrepiente, no lo tengo que perdonar. No, sigamos leyendo. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdóname. Y aquí le voy a explicar un principio que sí es fundamental en el tema del perdón, y es esto. ¿Qué pasa si cada vez que me pongo un par de zapatos me lastima? ¿Lo voy a seguir usando? O sea, ya sé que cada vez que pongo ese zapato me va a sacar ampolla. Y solo medio cicatriza y otra vez me lo pongo y otra hasta que me haga llaga. El perdón es algo que no tiene límite de ser otorgado, pero debemos aprender a evitar aquellas cosas que nos están golpeando y golpeando y golpeando. ¿Ya me entiende a qué me refiero con esto? Si tu hermano se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día viene y te pide perdón, perdónale. Pero ¿qué empiezo a hacer prudentemente? Si aquella persona cada vez que la miro es para golpearme, hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a insistir en una relación así? O sea, también somos responsables de evitar en la medida de lo posible que nos estén lastimando. ¿Ya me entiende el punto? Porque si no, mire, perdóneme, pero papel de mártir creo que no tenemos para estar, no, a esos me ofenden, ahí voy a estar para que me estén dando palo todo el día. ¿A que nadie le va a gustar eso, hermano? Nadie. Y esto también nos llama a otra reflexión. Y es que tampoco nosotros debemos tener mucho cuidado de no ser personas que tienen que estar siendo perdonadas. ¿Me entiende cuál es el otro lado de la moneda de esto? O sea, yo debo evitar, si me están lastimando, pero también debo analizar como cristiano. Si yo sé que cada vez que hago esto le molesta al vecino, ¿por qué lo voy a estar haciendo? Ya me explico esto. Porque si no soy yo el que está provocando. Y eso tampoco es agradable delante de Dios. Como me tiene que perdonar. Mire, déjeme decirle, ahorita acabo de compartir este tema en un retiro en El Salvador de parejas. Y de una vez les decía, mire, eso no quiere decir que le diga al esposo, ya viste, me tenés que perdonar siempre. ¿Va? Sí, porque qué bonito. Ya viste, ahí no hay, así que me aguantás. No, no es eso. No es ese el punto de esto, ¿me entiende, mi amado? Por supuesto que cuando yo amo, voy a tratar de evitar de hacer cosas que desagradan. Ahí lo dijo muy sabiamente don Benito Juárez, principio de la paz es el respeto al derecho ajeno. Yo tengo un principio en mi vida que se lo he transmitido a mis hijos y a mi esposa, que todo aquello que al otro no le gusta ya es malo. ¿Ya me entiende? O sea, no voy a hacer cosas que sé que le disgustan a la otra persona. Porque claro, él tiene la responsabilidad de perdonar como cristiano, igual que la tengo yo. Pero también tenemos la mutua responsabilidad
de no lastimarnos, de hacer todo lo posible para no desagradar a la otra persona. Ese es el punto de esto. Veamos otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 10 y 11. Está escribiendo Pablo a los Corintios y me interesa mucho este tema. Y al que vosotros perdonáis, yo también, oiga, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, y aquí viene un elemento interesante, en presencia de Cristo. Hermano, usted no puede engañar a Dios que perdonó cuando no ha perdonado. Por eso lo dice así: si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, cuando perdonamos, vamos a poner por testigo a Dios que sí perdonamos. ¿Ya me entiende esto? Porque no hay forma, usted no le va a decir, la gente puede decir que sí perdonó, y usted se va por ahí con la raizota de amargura, pero a Dios no lo podemos engañar. Si vamos a hacer algo, lo hacemos delante del Señor, es lo que está diciendo Pablo. Pero mire por qué también, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, iglesias, matrimonios, sociedades, relaciones se han destruido por falta de perdón. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mire de todo. ¿Por qué? Usted sabe que el enemigo se mueve exactamente como pez en el agua cuando hay falta de perdón. Y aquí le voy a contar una experiencia que es interesante. En ya poquito más de 30 años de ministerio, he encontrado como casi común denominador en lo que es exorcismos, que la gente tiene falta de perdón, hermano. Increíble. Están atados. Salen unos resentimientos contra los papás, contra los hermanos, contra un tío, contra otro familiar. Casi siempre usted encuentra un común denominador, que en la rabia, en la cólera que emana en la liberación, hay faltas de perdón. Es increíble. Y ya le digo, hay muchas otras cosas más. Hay brujería, hay de todo. Pero el común denominador que usted encuentra cuando ministra de esa manera son faltas de perdón. ¿Por qué? Porque ahí vive el enemigo. Ahí vive. ¿Me entiendes? Es un ambiente. ¿Qué es el principio de Satanás? Es odio, es cólera, es rabia. Satanás se mueve en un mundo de hacer daño, de maldad. Entonces, la falta de perdón es una clara ventaja para que él pueda penetrar dentro de las relaciones y destruirlas. ¿Me entiende? O sea, no solo va a destruir a la gente. Y aquí le voy a hacer una pregunta, aprovechando aquí mi hermano médico: ¿cuánta persona no padece enfermedades que vienen de falta de perdón, mi amado? ¿Cierto o no? ¿Cuánto no hemos visto de eso? Gente que está engarrotada, pero cuando usted va un poco más allá, a mí me gusta mucho el proceso que sigue una universidad en Estados Unidos, que es de medicina, donde aparte de ver lo que es cuerpo y alma, también se meten a ver espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas que tiene ya la persona ya son un reflejo externo de algo que viene desde adentro. Una rabia o un perdón mal manejado por años, cóleras, etcétera, que van trayendo consecuencias físicas también en un futuro. Y aquí lo dice claro Pablo. Dice: si algo he perdonado, lo he hecho delante de Cristo, para que no gane ventaja ninguna Satanás, pues no ignoramos sus intenciones. ¿Qué dijo Jesús del enemigo? Vino a matar, robar y destruir. Y la falta de perdón es una puerta abierta a que pueda entrar a matar, robar y destruir, precisamente. Y ahí en la parte final que vamos a ver, vamos a volver a tomar el tema bajo un esquema de una parábola que enseñó Jesús de esto. Ahora, Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, la advertencia es tremenda. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Hace 1 año y pico hablamos de la amargura. La amargura no es más que la falta de perdón congelada y mantenida en el tiempo. Cuando no hay perdón, se genera amargura. Y la amargura es un estorbo para alcanzar la gracia de Dios, y la falta de perdón no deja alcanzar perdón de parte de Dios y estorba la oración y muchas otras cosas más. Además, cuando la persona no ha perdonado, se torna en una persona tosca, grosera, prejuiciada. No le vaya a decir la persona que lo ofendió y no lo ha perdonado, entra y dice buenos días, y él oye buenos días. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque ya está programado para sentir cualquier cosa así. Y muchas veces es traslativo, eso es terrible. Me ofendió aquel y estoy bravo con los papás, con los suegros, con los yernos, con los hijos, con los primos. O sea, me peleé con toda la familia por lo que alguien me hizo. ¿No ha visto ese tipo de cosas también, hermano? Es que la falta de perdón, y por eso dice, contamine a todos los demás. ¡Ja! Y oiga usted hablar a una persona que tiene falta de perdón. ¡Ja! ¡Uy! De veras. Es como cuando abren a saber qué cosa y sale a saber qué cosa de ahí. Ya usted me entiende lo que quiero decir. Empieza así, pero ¿es cierto o no es cierto, hermano? Suena, uno se siente incómodo cuando usted habla y al final dice, pero yo ya se lo entregué a Dios, ya lo perdoné. Después de 15 minutos de darle palo con la lengua, pues. Porque todo esto viene amarrado también con doña lengua. Ya vamos a hablar de ese tema otro día también ahí en Santiago. Ahora, Lucas capítulo 15, versos 20 al 24. Vamos a tocar para terminar el tema un par de parábolas que enseñó Jesús. Porque al final, claro, cada parábola tiene una serie de principios y enseñanzas, pero lo que quiero que notes es que en ambas parábolas está como actor principal el perdón. Amén. Bueno, hijo pródigo. Ya usted sabe lo que dice la historia. Un hombre tenía 2 hijos, uno de ellos pidió la herencia anticipada, se fue lejos, lo gastó, lo destruyó todo y fue a parar a cuidar cerdos en la porqueriza de un señor de ese lugar donde estaba. Y estando en ese lugar, hay una expresioncita por ahí que es muy interesante. Dice volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Es cuando la persona abre los ojos a su realidad. Hay gente que cuesta ministrarla porque cree que está muy bien. Cuando la persona vuelve en sí y se da cuenta, este joven se dio cuenta de su condición y dice en el verso 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. El perdón está basado ¿en qué? En la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es darle a alguien algo que no se merece. ¿Qué es el perdón? Pasar encima de para dar algo que la otra no se merece. ¿Me entiende? Pero está conectado todo. Y la gracia es recibir algo que no me merezco. O sea, todo lo amarra. Misericordia, perdón, todo. Gracia. Dice, primero, que el Padre fue movido a misericordia. Hermano, si no hay misericordia no puede haber perdón. Porque entonces ya estamos exigiendo que el otro se gane el perdón. Ah, no, dice, te voy a perdonar, pero eso sí, antes quiero ver cómo haces. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, te voy a perdonar, pero si haces tal cosa. Eso es poner ya precios. El perdón está basado en la misericordia. Lo que movió a aquel padre a aceptar a aquel hijo es la palabra misericordia. Y dice la escritura que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ya me imagino a qué olía ese joven, si es que olía, no hedía. Venía de cuidar cerdos, hermano.
Como decía un hermano, se había echado cerdo rabán. O sea, no venía precisamente con el mejor traje ni en la mejor forma. Y le voy a decir, maravillosa figura. Recuérdense que esta parábola Jesús se la está contando a una audiencia completamente dividida. Habían venido los fariseos y escribas para oírle, y del otro lado estaban los publicanos y las prostitutas. O sea que tenía un doble mensaje. Aquellos de que el Padre quiere perdonar al pecador, y aquellos que no importa que estaban en la porqueriza, si decidían venir, hay un Padre que los ama por misericordia. O sea, tenía un objetivo, y fue la tercera, porque dentro de la tradición judía habló de 3 pérdidas importantes. Primero la oveja, después la moneda, y de último cerró con el hijo. O sea, todo es un contexto, el capítulo 15. Solo le estoy dando algunos elementos para que usted lo estudie en su casa. Pero volvamos al tema. Corrió, lo abrazó, se echó sobre él. Desde ese momento está mostrando el Padre un fruto claro de perdón, hermano. Y ahí ya lo está viendo usted. Y el hecho de irlo a abrazar. Alguien decía la vez pasada, pero si tenía tanta misericordia, ¿por qué no fue a buscar la porqueriza? Porque si el hijo no estaba listo, no iba a salir. O le iba a pasar lo que dijo Pedro, la puerca lavada que vuelve a revolcarse al seno. Tenía que ser él el que volviera en sí y entendiera su condición, que se estaba muriendo de hambre, y reconociera que solo en la casa del Padre, y que ya no era ni siquiera digno de volver como hijo. Cuando él pasó todas esas etapas, es cuando está listo para el encuentro con el Padre. Amén. Y viene y corrió y se echó sobre él y lo besó. Puedes imaginar, ¿qué sintió aquel joven, hermano? ¿Qué siente? Se había ido ofendiendo al Padre, venía en una condición ofensiva bajo toda estructura social de la época, etcétera. ¿Y qué recibe? Recibe amor, recibe un beso, recibe un abrazo, recibe lo que recibía un hijo que agradaba al Padre. Fíjese qué tremendo, eso se llama ¿cómo? Perdón. Amén. Sigamos viendo. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, verso 22, el padre dijo a los siervos: manden allá atrás que vaya a limpiar un poco ahí, y lo vamos a tener cuidando por ahí, ya no cerdos, pero sí las vacas, y cuando pase un tiempo y se haya realmente dado cuenta lo que perdió, entonces lo vamos a dejar entrar a la casa. Eso dijo el padre, ¿no? Esa es la forma de perdonar del hombre a veces, muchas veces. Correcto. En otras palabras, tiene que pagar primero la factura al otro. Ese es el problema. No, lo que dice es: saquen el mejor vestido y vestidle. ¿A quién le daba al padre el mejor vestido? ¿Se acuerda de Jacob y José? ¿Por qué le tenían envidia? Era el vestido del hijo de agrado. El padre estaba agradado no por la travesura y todo lo que había hecho, sino porque estaba volviendo arrepentido, hermano. Ese es el mensaje del hijo pródigo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que volvamos. Amén. Y dice la palabra: poned un anillo en su mano. ¿Qué era el anillo? Era autoridad. Era capaz, en otras palabras, es como que le estaba dando firma en la chequera. Eso era el anillo. El anillo era símbolo, tenían el sello de autoridad. Lo que le está restituyendo es ser hijo. Todo tiene un mensaje acá. Poner anillo en su mano, calzado en sus pies. Era una característica de alguien que era hijo de casa, el calzado en los pies. Todo tiene una significancia. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, hermano. Cuando verdaderamente hay perdón, hay fiesta. Cuando usted se pone en cuentas con alguien con quien estaba enojado, etcétera, ¿cómo se siente usted, hermano? Cuando ese perdón es genuino, se siente contento. ¿Es cierto o no es cierto? Contento. Aquella relación que estaba rota, aquella relación que se había distanciado, aquella relación que a veces se mantiene solo porque al fin y al cabo somos hermanos y mi papá
lo ofendemos y sabe que estamos mal. Pero la verdad es que el verdadero perdón trae paz en el corazón del hombre. Trae paz. ¿Por qué? Porque además, ¿cómo va a ser tu vida de oración cuando hay perdón? No va a ser estorbada. ¿Entiendes eso? Y hay un perdedor de todo esto y se llama Satanás. Amén. Ese sí pierde terreno, pierde derechos. Ya no tiene su modus vivendi de dimes y diretes, de odios, de todo, en medio de la falta de perdón, porque ahora hay reconciliación. Traed el becerro, matámoslo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjese que hasta el hermano resultó envidioso. Un día le voy a compartir ahí un mensaje muy interesante del hermano el pródigo. Este es un tema casi igual que la parábola completa. ¿Qué es lo que tiene el mensaje de Jesús? Esto es la restitución, esto es el perdón. Amén. El perdón otorga verdaderamente una posición al que te ofendió, como que nunca hubiera pasado aquello. Así de sencillo, eso es perdón. Por eso dice, a la manera que Cristo nos perdonó, así como nosotros perdonamos. O sea, toda esa similitud es para enseñarnos, ilustrarnos que el verdadero perdón no es del diente al labio. No es un decir, no, sí, yo ya lo perdoné. Pero que no se atraviese. Ese es el punto, ¿me entiende? Yo ya lo perdoné, pero que ni me vuelva a pedir un favor. ¿No es cierto eso, hermano? Y como le digo, evitar es prudencia, esa es otra cosa. Si sé que de todos modos va a seguir pinche y pincha, entonces mejor me alejo, porque no quiero tener problemas de falta de perdón por esa situación. Vamos a ver la última parábola, que es directamente relacionada. El tema central es el perdón. Mateo capítulo 18, verso 23 en adelante. De hecho se llama los dos deudores. Mire cómo empieza esto. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Aquí me voy a detener un momentito. El perdón es una de las principales leyes del reino de los cielos. Por eso Jesús empieza y dice, el reino de los cielos es semejante a, y va a dar toda una enseñanza para ilustrar lo que se llama la ley del perdón. Y veamos varios elementos en ella. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Me di a la tarea de investigar sobre estos aspectos. ¿Y sabe usted cuántos son 10,000 talentos en dinero del día de hoy? Son alrededor de 4,600,000 dólares. Eso era lo que le debía. Hay una historia famosa de Cartago que tuvo que pagar para que no le invadieran y la destruyeran. Le exigieron un pago de 10,000 talentos a una ciudad entera. O sea, eso nos va dando la idea. ¿Por qué lo presenta Jesús de ese tamaño la deuda? Dígame, ¿era posible que en esa época alguien se llegara a endeudar 4,5 millones de dólares con el rey? O sea, era imposible. Era imposible, pues ni que tuviera topadas todas las tarjetas. Pero ¿qué sucede? Aquí lo que Jesús va a usar es una exageración, otra vez una hipérbole, una exageración para poner el contraste. ¿Por qué? Le voy a adelantar de una vez esto. Un talento equivalía a 600 mías, no mías con doble L, sino mías, así se llamaba la unidad de medida. 600 mías. Y una mía eran 100 denarios. Imagínense cómo venimos así, mire. O sea que un denario iba alrededor de los 70, 80 dólares del día de hoy. Ahí vamos a ver, perdón, de a los 7, 8 dólares de hoy. Ese era un denario.
O sea que él debía 4,5 millones de dólares. El contraste que presenta Jesús es con alguien que debe 80 dólares. Fíjense la diferencia de esto. Amén. Porque eso va a ser otro elemento de los principios de la ley del reino del perdón. A este, como no pudo pagar, era lógico que no pudiera pagar, hermano. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esta era otra cosa, era una costumbre, también el trasfondo histórico de Israel. Recuérdese aquella viuda que le vino a rogar a Eliseo que la ayudara, precisamente porque iban a venderle a los hijos para cobrarse la deuda. Era normal. Ahora, ¿qué podían pagar? Venderlo a él con la mujer y los hijos y todo lo que tenía. ¿Iba a pagar los 4,5 millones? De todos modos, no. Pero eso era lo que le tocaba. Era lo menos que podía abonar a la deuda. Como no pudo pagar, ordenó venderle. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Era cierto eso, hermano? ¿Podía o no podía? Claro, en ese tiempo no se había descubierto el petróleo con los usos de hoy, ya existía. Solo que si hubiera vuelto petrolero hubiera podido pagar. O sea, lo que Jesús está presentando en la parábola, que quiero traerle los elementos, es la total imposibilidad que tenemos de pagarle nosotros a Dios por nosotros mismos. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso cuando la gente le ofrece al Señor que voy a caminar aquí de rodillas, que voy a cargar esto, voy a hacer aquello, le está ofreciendo denarios para pagarle deuda de talentos. Nunca va a poder. Amén. Por eso tiene que ser por gracia y no por obras, como dice la Biblia. Lo que quería enseñar eso. Amén. Aquel siervo le suplicaba, y aquí hay otro contraste que le quiero enfatizar. ¿Era bueno para pedir perdón o no? Para eso sí, para suplicar, mire, bueno. Ya me imagino la llorada que se echó ahí para pedirle al Señor. Ahora, el Señor de aquel siervo, igual que el padre del pródigo, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. ¿Qué es la misericordia? La mamá del perdón. No puede ser otra. ¿Correcto? Tiene que partir del principio que no me pueden pagar. Entonces voy a pasar encima de la deuda y voy a otorgar algo que no se merecen. Perdonare. Ahí está la etimología de la palabra. ¿Correcto? Sigamos viendo. Fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Correcto? No le dejó, va pues, te voy a hacer un arreglo de pago. Si no me puedes pagar los 10,000, pagame por lo menos 1,000 anuales. No, esos son arreglos de los hombres, ¿se entiende? El perdón es borrón y cuenta nueva. No me puedes pagar, ok. Tampoco le dijo, bueno, entonces me quedo con tu mujer y tus hijos y los voy a vender y te voy a perdonar el resto. Tampoco es parcial. Ya vio todo lo que podemos aprender de aquí del perdón. No es parcial tampoco. Yo le perdono, pero un poquito. No se puede. Amén. Ahora, saliendo aquel siervo, verso 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 80 dólares. Ya vio el contraste. Viene a la puerta que le acaban de perdonar 4,5 millones, ya parecía deuda de gobierno. Pero ahora no está dispuesto a perdonar 80 dólares. Ese tema, esa estructura que nos presenta el Señor, lo que nos hace ver es lo ridículo que no querramos perdonar. Ya me entiende cómo viene ilustrando esto. O sea, es tan ridículo que no querramos perdonar. Es como que nos hubieran perdonado ese tamaño y nosotros no queramos perdonar los 80 dólares. Ese es el contraste que nos presenta la parábola. Sigamos viendo. Uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba.
Ya me lo imagino agarrándolo de aquí a la túnica. Hoy me pagás. Esa es la falta de perdón. ¿Ya me entendieron eso, hermanos? Eso. Cuando usted dice, no, yo no lo perdono. ¿Sabe qué está haciendo usted? Lo está agarrando de aquí, lo está haciendo así, ¿ve? Igual. Y tal vez acaba de salir de la asamblea y le ha pedido perdón a Dios. Ese es el punto que nos está ilustrando Jesús, del contraste tremendo que tiene la falta de perdón. Sigamos leyendo. Haciendo él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Usted cree que era posible que este siervo le pagara todo? Sí. 80 denarios los ganaban en 80 dólares los ganaban en 3 meses. Alguien de un trabajo relativamente humilde en la época. O sea que lo que le debía era 3 meses de trabajo. Eso es la presentación que hace de los contrastes Jesús, hermano. Alguien por ahí decía, es que eso está muy exagerado. Sí, claro que es exagerado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es dejarnos metido acá la diferencia entre el perdón que nos da Dios y el perdón que nos exige que nosotros demos. Eso es exactamente en términos numetarios. Veamos. Ten paciencia y yo te pagaré todo. Ahora, aquí hay una expresión que quiero que la vea conmigo despacio. Mas él no quiso. ¿Qué es la falta de perdón? Es que no lo siento. Es que no se lo ha ganado. Es que mire, el día que me nazca, ¿será que le van a hacer algún día perdonar, hermano? No, Dios sabe que yo quiero perdonar, pero es que me cuesta. ¿Qué es no quiso? No quiso es voluntad. La falta de perdón no es un sentimiento, no es una emoción. La falta de perdón es una decisión, es voluntaria. Yo decido perdonar. Y va a venir tu corazoncito y se va a hacer así chicharrón. Y va a decir, y tu cabeza va a decir, ya te recordás, no lo puedes perdonar. Sí, pero yo decido perdonarlo. ¿Cuántos vemos eso, hermano? Y cuando usted decide, entonces se va a empezar a alinear lo demás. Pero si usted está esperando sentir, no va a perdonar. Amén. O vamos a perdonar así. Perdones de sí, pero que no se me ponga enfrente. Perdones de está bueno porque no me haga otra. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas. O sea, no quiso. Oiga, si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí hay otro principio. Cuando la persona no perdona, en su corazón tiene encarcelado al que lo ofendió. No lo puede sacar de ahí. Mire qué cosa tremenda esta. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, aquí hay otra expresión muy dura, hermano: siervo malvado. ¿Qué quiere decir esto? La falta de perdón nos hace malvados. Perdóneme que lo diga, pero ahí está. Correcto. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No deberías tú también tener misericordia. Otra vez el principio de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. O sea, todo está en función de misericordia, hermano. La persona que no quiere perdonar es una persona que se está abriendo a ser malvada. O sea que en otras palabras se hace compadre, ya sabe de quién, y es una persona que se está poniendo en el lugar de Dios. Cuidadito, oiga todas las consecuencias que tiene. Por eso es que cuando dice, perdónanos así como nosotros, y que si no perdonamos el Padre no nos perdonará, es por esto. Porque las implicaciones del no perdón son extremadamente dañinas dentro de lo que es mi relación con Dios y lo que es mi vida espiritual. ¿Entiende? ¿Cómo puedo orar? Por eso Jesús dice, si estás orando y te acuerdas que tienes algo, ve y perdona y ponlo a cuenta. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser oída la oración, no va a pasar del techo.
Fíjese todas las implicaciones. Además, como le he dicho, abrimos la puerta a que el enemigo se mueva como quiere. Un hogar donde se mueve la falta de perdón, una familia donde no hay perdón, relaciones donde no hay perdón, es un área donde el enemigo se puede mover a sus anchas, porque todo el mundo está mal con el otro. ¿Me entiende el punto de esto? Es destructivo, hermano, destructivo. Y a veces pasa hasta en una iglesia. Eso es lo más terrible. Puede pasar en una iglesia que empiezan a haber resentimientos y cosas, y después usted ve cómo se rompen los ministerios, y a veces nadie ha realmente analizado que atrás habían factores de esta naturaleza, porque le voy a decir, cualquiera habla del perdón y lo vemos como algo tan rutinario, tan diario, tan fácil, que no nos damos cuenta del tamaño de implicaciones que puede tener, y por eso es una ley del reino de los cielos. Terminemos esto. Su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Y aquí viene una pregunta. En otras palabras, le revocaron el perdón y tuvo que pagar la factura, hermano. Ahora, ¿qué es lo que nos presentan esos verdugos? Lo que dijo Pablo. Yo perdono y lo hago delante de Cristo para que aquel no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el verdugo, hermano. Ahora, todo estaría ahí tremendo, pero termina el verso 35 con una aplicación práctica que hace Jesús de toda la parábola. Oiga, así también, ¿cómo? Como aquel rey que había perdonado, pero que ve la maldad, el no perdón en el otro. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Se da cuenta cómo conecta toda la enseñanza con ese versículo? Y ese versículo es el que le da lo que llamamos un paralelo de ideas a lo que vimos del Padre Nuestro, a lo que vimos de la parábola del pródigo, a lo que vimos de las enseñanzas directas de Pablo en las epístolas. Todo lo que está hablando es de la trascendencia y la importancia del perdón. Y está hablando, hermano, mire, un día vamos a hablar de ese tema. Se llama lo que Dios no puede hacer. Y así me mira la gente cuando le hablo de eso. Pero ¿sabe qué es una cosa que Dios no puede hacer? Perdonarte si tú no has perdonado. ¿Cuántos vemos eso, hermano? No puede. Se estaría yendo en contra del mismo principio del reino del perdón. Se estaría yendo en contra de un mismo principio que es fundamental de su relación con nosotros. Y por eso, mi amado, no nos podemos dar el lujo de no perdonar. No es cosa de que si lo siento voy a tratar, mire, voy a hacer lo posible. No, hermano, haga lo imposible. Y aprenda que es voluntario, mas él no quiso. Amén. Eche fuera de su corazón cualquier aspecto de no querer perdonar. Ay, pero es que mire, hermano, es que 7 veces al día, bueno, son 490, no ha llegado. Y además, vuelvo y termino con esto también.